Era mediados de enero, y como recién había cumplido 19 años, decidí que era momento de tomar, por así decirlo, un rito de paso hacia la adultez. Después de semanas fastidiando a mis padres, a mi madre sobre todo, al final cedieron a mis súplicas para tomar un viaje solo a nuestra cabaña en las montañas rocosas del norte, por unas 2 semanas. Mi familia era de las que llamarías amantes del aire libre. Acampábamos al menos 3 veces al mes. Solíamos pasar días enteros caminando, cazando, pescando o remando. Mis hermanos, incluida mi hermana, habían disparado, limpiado y comido más venados y jabalíes de los que podíamos contar. Y nuestro congelador siempre estaba lleno de pescado fresco. Sobrevivir al aire libre no era un problema para nosotros. Sin embargo, desde la muerte de mi tío, el hermano de mi madre, ella se había vuelto cada vez más protectora. Así que sí, tomó algo de insistencia, pero ahora aquí estaba, subiendo por un camino serpenteante, disfrutando del paisaje mientras ascendía. Mi teléfono vibró. Una llamada de mi hermano mayor. Rápidamente contesté. Conforme me adentraba más en la montaña, probablemente esta sería mi última llamada antes de perder la señal. John, ¿estás ahí, hermano? Su voz ya se escuchaba entrecortada. Aquí estoy, Dylan. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería llamarte para ver cómo ibas. Después de todo, tú eres el bebé de mamá y ella se preocupa. Era verdad. Como el menor, mi madre siempre había sido un poco más protectora conmigo que con mis hermanos. Era divertido usar eso en su contra, aunque a veces tanta atención podía ser un poco excesiva. Nah, hasta ahora voy bien. Lo tranquilicé a mi hermano. Ya casi llego en realidad. Pero oye, estoy por perder señal. Estaré fuera del mapa unas 2 semanas. Si decido quedarme una tercera, bajaré para avisarles antes. Suena bien. Te dejo entonces. No vayas a dejar que te coma ningún... Miré mi pantalla. Sin señal. Sonreí y lancé el teléfono sobre el bolso al lado mío. Estaba desconectado del mundo. Iban a ser 2 semanas perfectas. Los primeros 3 días pasaron sin incidente. Cacé, junté madera, descansé y tomé largas caminatas solo con mis pensamientos. Era prácticamente el paraíso. En el día 4, fue ahí donde todo comenzó a irse al carajo. Acababa de dispararle un venado, un macho. Y no es que quiera presumir, era enorme, el más grande que había cazado nunca. Sus astas abarcaban casi 1,20 m. Probablemente me habría alimentado durante todo lo que quedaba de mi estancia, si no es que más. Pero no había forma de cargarlo hasta la cabaña. Ni siquiera había forma de arrastrarlo. Así que comencé a cortarlo ahí mismo. Apoyé mi rifle contra un árbol y me puse a trabajar. Lo abrí. Extraje sus entrañas y órganos, limpié la sangre con puñados de nieve y empecé a dividirlo en pedazos más pequeños. No había desayunado y era ya pasado el mediodía. Estaba bastante hambriento. Así que corté un buen pedazo de carne, clavé mi cuchillo en el árbol encima del rifle y regresé a la cabaña. Mi plan era asarlo lentamente sobre el fuego mientras volvía a terminar con el venado. Para cuando regresara, debería estar listo. Llegué a la cabaña, encendí el fuego y puse la carne sobre la parrilla. Usé el calor para entrar yo mismo un poco en calor y después volví a salir. Caminé de nuevo entre la nieve hacia el venado. Estaba como a 5 minutos cuando sentí un escalofrío bastante extraño. Hacía frío, claro. El termómetro marcaba -6 grados. Pero esto era diferente. Se filtró a través de mi ropa, calándome hasta los huesos.
Eché un vistazo alrededor, sin saber bien el porqué, y lo vi. Una figura oscura, de mi altura más o menos, se agachó detrás de un árbol a unos 15 metros. No me preocupó demasiado. Era una montaña pública y era una época hermosa del año. ¿Por qué no habría más gente aquí? ¡Hey, amigo! Llamé. Nada. ¿Estás perdido? Silencio. Lo intenté una vez más y... nada. Quizás estaba imaginando cosas. Pensé en acercarme a revisar el árbol, pero decidí que era mejor no hacerlo. Hacía frío, tenía comida cocinándose en la cabaña y no quería que nada se acercara a mi venado. Los lobos realmente eran un problema por aquí. Así que solté un suspiro y continué hacia el venado. El área estaba impecable cuando llegué. Al principio pensé que me había equivocado de sitio, que el venado estaba en otra parte. Pero no. Allí estaba mi cuchillo, incrustado en el árbol, justo encima del rifle. Caminé hacia él y arranqué el cuchillo y luego recogí el rifle. Un destello llamó mi atención. Miré hacia el cuchillo. Estaba impecable. Yo lo había dejado como estaba, cubierto de sangre y pedazos de carne, cuando lo clavé en el árbol. Pero ahora estaba imposiblemente limpio. Incluso la punta donde lo había hundido en la madera estaba brillante y pulida. Me volteé. No había nada ahí. Quiero decir, literalmente no había nada. Cuando me fui, el suelo estaba cubierto de sangre. Trozos de carne, intestinos esparcidos y, más notable aún, el cuerpo de un venado. Pero ahora no había nada. El suelo era de un blanco pristino, como si jamás hubiera habido nada ahí, ni siquiera huellas, ni de los culpables ni las mías propias. Me di cuenta con un sobresalto. La nieve se veía intacta. Las únicas huellas eran las que acababa de hacer en ese momento. Levanté mi pie y lo volví a apoyar. Se hundió en la nieve con un crujido helado. La nieve era vieja, muy vieja, y lo sabía. No había nevado en los 4 días que llevaba ahí. Cada crujido de mis botas me lo recordaba, así que no había ninguna explicación lógica para que ya no hubiera huellas en la nieve, ni nada encima de ella. Un sitio entero de carnicería, desaparecido. Cada trozo de carne y cada gota de sangre. En apenas 20 minutos. Retrocedí tambaleándome. Luego giré y corrí, de regreso a la cabaña. Esperaba al menos volver al olor del venado cocinándose. Pero eso también habría desaparecido. Me fui a dormir temprano esa noche. El día siguiente, hoy, fue cuando todo terminó. Lo que pasó ayer me había sacudido, pero esto era diferente. Había pasado todo el día dentro. Nuestra cabaña, a diferencia de la mayoría, tenía energía solar. Teníamos luces, un refrigerador, una estufa. Lo que mi padre se negaba a agregar, sin embargo, era calefacción, optando por instalar una gran chimenea en la sala y 2 más pequeñas en los dormitorios, diciendo que arruinaba la experiencia de acampar. Como si las luces y la plomería no lo hicieran ya. Pero estaba bien para nosotros. La cabaña era mediana. Tenía solo 2 habitaciones, una más grande para mis 2 hermanos, mi padre y yo, y una más pequeña para mi madre y mi hermana. Además de eso, tenía un baño pequeño, una cocina también pequeña, ya que la mayoría de la comida la preparábamos fuera, así como una sala pequeña. No hacía falta mucho para mantener la cabaña caliente, incluso en los días más fríos, especialmente
si cerraba las puertas de los dormitorios para mantener el calor en la parte principal. Así que quedarse dentro no era incómodo. Pasé el día escribiendo, durmiendo y leyendo. Cociné unos paquetes de hot dogs congelados que mi padre insistía que mantuviéramos en la cabaña como alimento. Incluso dadas las circunstancias, fue un buen día. Y los sucesos extraños del día anterior se desvanecieron rápidamente. Todavía no podía explicar por qué habían ocurrido, pero no me importaba en este punto. Lo atribuía a un fenómeno extraño de la naturaleza. Algunos lobos hambrientos se llevaron todo, lamiendo cada rastro de sangre y vísceras, incluso el de mi cuchillo. Y en cuanto a las huellas y la figura detrás del árbol, no lo sabía. En ese momento ya no me importaba, pues noté que el fuego se había apagado de nuevo. Había pasado el día restableciéndolo con la pequeña pila de leña que manteníamos dentro. Y de pronto, sentí el mismo escalofrío extraño de ayer. Esta vez lo atribuí al fuego agonizante, dejando entrar un poco de frío. Miré afuera. Ya eran las 9 y casi estaba todo negro. Por suerte había apilado una buena cantidad de leña justo al lado de la cabaña. Así, no tendría que ir al bosque a cortar más. Me puse un abrigo más grueso, pero el escalofrío no se fue. Abrí la puerta y encendí la luz exterior, ya que la pequeña luna que colgaba sobre mí hacía muy poco para iluminar. ¿Dónde estaba la luna llena cuando uno la necesita? Bajé los escalones y me dirigí al lado de la cabaña, donde estaba la pila de leña, mis botas crujiendo ruidosamente sobre la nieve. Di vuelta en una esquina y me encontré con nada. La leña había desaparecido. No quedaba ni una astilla. Incluso con poca luz podía verlo, como si jamás hubiera existido ahí. Me volví hacia el bosque. Estaba asustado y molesto. No tenía vecinos, no al menos en 2 kilómetros. Y aún así, el único era un viejo medio senil llamado Herb. El tipo de hombre que dispara al bosque por diversión o que hace su propio alcohol en casa. Pero el señor era amable y podía cortar su propia leña. Él no haría esta clase de cosas y probablemente ya ni podría a su edad. Entonces, ¿quién lo habría hecho? Bajé la mirada. Otra vez sin huellas. Necesitaba más leña. Hacía demasiado frío para dormir sin fuego. Me di la vuelta para regresar cuando una rama en el bosque se quebró, sonando como un disparo. Me giré de nuevo, mirando y escuchando con atención. Me habré quedado así unos 5 minutos. Ningún otro ruido salió del bosque oscuro. Retrocedí lentamente hasta volver a la cabaña. Dentro de ella, la rabia me hervía mientras me abrigaba. Mañana a primera hora llamaría al guardabosques. Tomé mi hacha, la linterna y mi cuchillo. Consideré en llevarme el rifle, pero supuse que eso estaría más que bien. Si alguien estaba en el bosque, probablemente no vendría armado solo para robar leña. No. El hacha y el cuchillo eran suficientes. Pero en cuanto salí, aquel escalofrío regresó. Esta vez era peor. Se sentía como lodo helado fluyendo por todo mi cuerpo. Miré el termómetro. Había caído desde los 15 grados a -5 Fahrenheit. En lo que tardé en entrar y alistarme y volver a salir. Me tomó 12 minutos llegar a la zona. Era un claro pequeño. Había unos 17 tocones ahí, y era el mejor lugar para conseguir leña.
Habíamos estado yendo a ese lugar desde que se construyó la cabaña. Había un árbol que ya había cortado antes, pero aún no había hecho pedazos. No necesitaba mucho para pasar la noche. Pero, mientras comenzaba a cortar, el frío que sentía se hacía más y más intenso, temblaba con fuerza y apenas podía sujetar el hacha. Comenzó lentamente. No lo noté al principio, pero conforme se acercó, más fuerte, se coló entre el ritmo constante de mi hacha golpeando el tronco. Un gruñido, si es que podría llamarlo así, sonaba como roto, como un fumador aclarando la garganta mezclado con un lobo. Miré hacia arriba esperando ver un lobo, tal vez un enfermo o algo así. Pero no, eso no era un lobo. No del todo al menos. Estaba de pie en sus patas traseras. Su cuerpo era lo suficientemente lobuno, aunque un poco humano. Era imposiblemente delgado. Podía contar casi cada una de sus costillas, incluso a través de su pelaje espeso. Su color era extraño. Decir que era negro no le hacía justicia. Parecía absorber la poca luz de la luna y hasta la de mi linterna. Y sus ojos. No tenía. Solo 2 agujeros negros del tamaño de pelotas de golf donde deberían estar. Y aquellos agujeros. Si su pelaje era negro, eso casi brillaba. En ese momento me recordaron a la idea de los agujeros negros, de cómo estos absorben todos, incluso la luz. Parecía mirarme directamente a través del alma. Estaba a unos 3 metros de mí, sus brazos colgando a los costados, jadeando, absurdamente tranquilo para algo que parecía ser capaz de despedazarme en segundos. Me enderecé, no sabía qué hacer. Mientras lo miraba, el frío seguía empeorando. Lentamente, como si despertara tras un sueño profundo, abrió la boca de forma imposible, que parecía extenderse alrededor de toda su cabeza. Vi una hilera de dientes como los de un cocodrilo, empapados en saliva, diseñados para triturar hueso. De pronto, soltó un chillido terrible e inhumano y se lanzó hacia mí. Di un brinco y giré para correr. Correr. Era lo único que podía pasar por mi mente. Tenía que alejarme de ahí y eso era más que obvio. Pero solo alcancé a dar 2 pasos cuando sentí un giro horrible en mi pierna y caí al suelo. Me giré para ver que mi pie se había quedado atascado entre 2 rocas. Levanté la vista. Aquella cosa ya estaba en el aire. Horribles garras extendidas hacia mí, la boca abierta en una especie de sonrisa desquiciada mientras se descendía. En el último segundo, me rodé hacia un costado, arrancando mi pierna entre las rocas con un giro doloroso. Quizás hasta un crujido. No lo sé. No podía oír nada por encima de aquel chillido espantoso y la adrenalina. Sin embargo, no fui lo suficientemente rápido. Sus garras afiladas como cuchillas se hundieron en mi costado cuando cayó por un lado. Esperaba sentir dolor, fuego. Es como había escuchado describir la sensación de ser apuñalado. Pero no fue eso. Fue frío, gélido, como a caer en un lago en pleno invierno. Me sacudió con un choque brutal y luego se esparció por todo mi cuerpo. Jadeé. Con esas garras heladas no podía hacer otra cosa. Y no sé cómo. Logré concentrarme en aquel frío. Agarré mi cuchillo para hundirlo en la espalda de aquella cosa horrenda. Soltó un bramido furioso entre dolor y rabia.
mientras un líquido espeso, oscuro como sangre vieja, comenzó a gotear. Sacó sus garras de mi costado y el calor regresó de golpe a mi cuerpo, aunque no lo suficiente. Me incorporé como pude y eché a correr. Cada paso enviaba un dolor insoportable por mi pierna. Mi tobillo estaba torcido y el pie quizás fracturado. El costado estaba extrañamente entumecido, pero sabía que no podía detenerme. Seguí corriendo, miré hacia atrás y no me avergüenza admitir que en ese instante me oriné encima. A unos 5 metros detrás, liderándolo todo, venía mi atacante inicial y junto a él, una manada entera. Todos de un negro antinatural, sin ojos, bocas abiertas de maneras imposibles. De algún lado saqué fuerzas para correr más rápido. Mi pierna gritaba de dolor mientras yo lloraba como un niño corriendo por mi vida. Se sintió como una eternidad antes de ver las luces entre los árboles. La cabaña. Solté un sollozo de alivio. Aceleré aún más. Salí disparado del bosque hacia el claro, gritando como un lunático. Subí los escalones, abrí la puerta de golpe y la cerré de un portazo detrás de mí. Esperaba sentirlos estrellarse contra la puerta, intentar entrar. Pero afuera reinó un silencio inquietante. Me desplomé en el suelo, llorando desconsolado y quejándome de mi costado. Estaba demasiado asustado para mirar afuera, estaba aterrado. No sabía qué demonios eran esas cosas. Y por Dios que no quería saberlo. Quería hacerme bolita y morirme del miedo. Lloré así durante un largo rato. Al cabo de un tiempo, temblando, me puse en pie y miré afuera. No había nada que pudiera ver. Mi coche seguía ahí, y el bosque un poco más allá. Pero yo sabía que seguían ahí, esperando. Juraría que podía verlos correr de un lado a otro, al borde del bosque. No saldría de la cabaña. Me acurrucaría y aguantaría la noche sin fuego y por la mañana correría hasta mi coche y no volvería jamás. Ese era mi plan. Pero claramente no era el suyo. Desde los cuartos, un vidrio estalló. Había cerrado las puertas de los dormitorios para mantener el calor en el salón y la cocina. Ahora aquellas puertas reventaron. Incluso una salió disparada de sus bisagras y cruzó la habitación. No perdí tiempo. Tenía que salir. Abrí la puerta principal y la azoté detrás de mí en un intento inútil de frenarlos. Corrí a toda velocidad hacia el bosque, el dolor de mi pierna reducido a un eco lejano. Los oía moverse por el bosque. Aquel gruñido espantoso resonaba a todas partes a la vez. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas unos pocos segundos. Alcancé mi coche, agarré la manija y casi lloré del alivio cuando abrió. Me metí, bajé los seguros eléctricos y me di palmadas en los muslos buscando las llaves. Las putas llaves, las había dejado encima de la cocina. Instintivamente miré hacia la casa. Se me atrapó la respiración en la garganta. Pegados a las ventanas, mirándome fijamente, estaban esas cosas. Y eso era todo lo que hacían. Mirar. Me recordaban a niños en la ventana de una dulcería, contemplando el deseo de lo que había al otro lado del cristal. Y al mismo tiempo, de alguna manera, sentí una chispa de alegría. En la escuela había tomado clases de mecánica automotriz. Una de las muchas cosas que aprendí fue cómo puntear un auto. Eché el asiento hacia atrás y me incliné para arrancar la cubierta de plástico. La tiré hacia atrás y comencé a manipular los cables, cuando algo se estrelló contra el coche con un golpe tan fuerte que lo sacudió.
Me enderecé de un brinco y solté un grito. Habían abandonado la casa y ahora rodeaban mi coche por todos lados. Algunos caminando erguidos, otros correteando en 4 patas. Incluso uno estaba en el techo de la cabaña. Salté cuando uno a mi derecha se lanzó de pronto, agrietando la ventana del conductor. Me incliné de nuevo y encontré los 2 cables que necesitaba y traté de hacer chispa. 3 golpes más sonaron encima de mi cabeza. Tenía miedo de siquiera voltear arriba. Ahora golpeaban por todas partes, el coche meciéndose mientras seguían embistiéndolo desde cada lado. Oía la grieta en mi ventana hacerse más grande. Afortunadamente, el motor arrancó de golpe con un rugido y me incorporé justo cuando la ventana cedió. Estalló, rociándome con vidrio. La cosa volvió a lanzarse, pero yo ya estaba en movimiento. Crucé el claro que rodeaba la cabaña. Al acercarme a los árboles, luché para girar el coche hacia el camino. Hice un giro cerrado y me detuve un instante, justo a tiempo para ver a la manada saltar hacia mí. Por primera vez en toda la noche sentí rabia. Hundí el pie en el acelerador, en dirección a la carretera. Ellos avanzaron también, gruñendo, chillando. Uno, particularmente atrevido, saltó al frente. Golpeó el cofre con un ruido sordo. Rodó sobre el techo y cayó por atrás. Los demás se apartaron, bufando, y dejé la cabaña atrás. Esto fue hace 2 horas. Me mantuve al pie de la montaña para grabar esto y recuperarme. O lo mejor que puedo, al menos. No sé qué hacer. Podría llamar a la policía, pero dudo que me crean. Mi tobillo está comenzando a sangrar. Cuando la adrenalina se fue de mi cuerpo, el dolor regresó con furia. Voy a ir al hospital. Luego llamaré a mi familia y después... No sé. Honestamente no sé qué hacer. Pero tengo que seguir conduciendo. Todavía siento ese frío espantoso. Creo que siguen cerca. Encontramos el cuerpo de John hoy. Después de la segunda semana esperamos. Dijo que 3 como máximo, pero que avisaría si decidía quedarse las 3. Para cuando no llamó en la tercera semana, no lo pensamos demasiado. Supusimos que estaba demasiado ocupado para llamar. Pero cuando pasó la 4ª semana nos preocupamos. Para el final de la 5ª decidí ir a buscarlo. Todos querían venir, pero no podía permitirlo. Como hermano mayor y el más cercano a él, sentí que era mi responsabilidad. John probablemente estaba haciéndose el gracioso, pero en caso de que algo hubiera pasado, no quería que los demás fueran testigos. Así que me fui. Conduje hasta Wyoming y contacté al guardabosques de la zona. Él llamó a paramédicos por si John hubiera estado herido. Subimos todos. Nada parece estar fuera de lugar. Su coche estaba ahí, sin seguro, como siempre lo dejaba. La cabaña parecía intacta, salvo por unos envoltorios de hot dogs. Todas las ventanas estaban cerradas, las puertas de los cuartos también. El fogón afuera se veía sin uso. Caminé alrededor de la cabaña mientras el guardabosques se internaba un poco en el bosque, buscando alguna señal. Afuera todo parecía normal, salvo por la pila de leña que siempre manteníamos ahí. Estaba en orden, excepto por una pila pequeña y desordenada de troncos frescos encima. Asumí que mi hermano los había cortado. Como ni yo ni el guardabosques encontramos nada, avanzamos más. Al cabo de un rato encontramos el cadáver de un venado. De un vistazo se veía que los animales habían estado comiendo de él. Pero, al observar con cuidado, era obvio que este animal había sido cazado. Un agujero pequeño, seguramente hecho por el rifle de John, estaba en su cuello.
y se veía claro que había sido destripado con un cuchillo. Pero de John no había ni un rastro. 3 horas después lo encontramos. Estaba boca abajo, en la nieve, cerca del claro pequeño donde recogíamos leña. Su pie izquierdo estaba torcido en un ángulo espantoso, atrapado entre 2 rocas, y su cuchillo estaba clavado entre sus costillas. Debió tropezar y caer sobre el mismo. En su mano izquierda aún sujetaba el hacha, y la otra estaba dentro del bolsillo de su chaqueta. Me quedé extrañamente vacío. No podía comprender lo que veía, ni siquiera pude llorar. Saqué su mano derecha y encontré que estaba aferrada a su teléfono. Lo abrí, sorprendido de que todavía funcionara. Estaba abierto en una grabación de audio. Mientras nos agachábamos alrededor del cuerpo de mi hermano, escuchándola, no pude evitar sentir miedo ante la loca historia que relataba. Cuando terminó, nos quedamos en silencio, hasta que uno de los paramédicos habló. El frío, susurró. Me giré hacia él. ¿Qué dijiste? Había algo inquietante en su tono. El frío, repitió más fuerte. El frío puede hacerte ver cosas muy locas. He oído de historias así antes. Curiosamente, a veces lo que describen se parece mucho a lo que este chico describió. Pero todo está en su cabeza. En cierto nivel, tu cuerpo sabe que se acabó, que no hay salida, y a veces empieza a hacerte ver y sentir cosas para poder sobrellevarlo, para que sea más fácil de entender, supongo. Dijo que sentía un escalofrío extraño. Eso muy probablemente fue la hipotermia comenzando. Esas marcas de garras que sintió, el cuchillo clavándose cuando cayó. ¿Pero qué de todo lo demás?, pregunté con rabia. ¿Y el escalofrío que sintió antes? ¿O la leña? ¿O el venado? ¿O...? El paramédico me interrumpió. Mira, muchacho. Tú mismo lo viste. Aquí no hay nada. Quizás tu hermano estaba bajo la sustancia. Mi hermano no consume drogas. Es más inteligente que eso. El paramédico simplemente se encogió de hombros. Volví a mirar el cuerpo de mi hermano. Sentí una tristeza abrumadora. Allí estaba mi hermano, mi mejor amigo, tirado, muerto. Él se merecía algo mejor. Había tenido una buena vida. Tenía una novia que lo amaba, un buen trabajo. Caía bien a todos, se merecía algo más que esto. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer. Cuando bajamos su cuerpo de la montaña y lo llevamos a la morgue, me registré en un hotel y llamé a mi familia para darles la noticia. Todos lloramos. Mi madre especialmente. Él siempre había sido su favorito. Ya venían en camino para traer de vuelta a John a casa. Pero yo tenía algo que hacer. Abrí mi laptop en la habitación de hotel. Tenía que ver qué podía encontrar. Mi hermano no era un loco, ni un drogadicto mucho menos. Algo en todo esto no cuadraba. Su voz se escuchaba bien en la grabación, pero ¿cómo pudo hablar claramente con un cuchillo enterrado entre las costillas? ¿Por qué parecía que no hizo el menor esfuerzo por volver a la cabaña, eligiendo, en cambio, grabar una historia extraña en su teléfono? ¿Qué hay del venado, de la leña o de su auto? Mi hermano estaba más que preparado para sobrevivir en el bosque. En ciertos aspectos, incluso más que nuestro propio padre. Entonces, ¿cómo es que pudo haber pasado esto?
He estado buscando todo lo que puedo. Es lento. Hay muchísima información en internet. Algunos claramente son historias de locos y otras no estoy tan seguro. En unas horas llegará mi familia. Quizá podamos descifrarlo juntos. Pero mientras froto el ardor de mis cansados ojos, me detengo y miro por la ventana. La única habitación disponible era la del cuarto piso, con una vista clara de la montaña. Cruelmente suficiente. Y mientras contemplo aquella silueta oscura que se alza sobre mí, la misma que le arrebató la vida a mi hermano pequeño, siento como un frío helado se cuela por mi cuerpo.